cada um com a sua trajetória, cada um com suas influências musicais. E essa troca, né, assim, de maneira harmônica, bem massa, bem assim, né, comunicação visual também foi bem necessário. Empecé a conectar desde lo humano, desde cuando el momento que los conocí, desde que nos comunicamos un poco antes, pero cuando nos encontramos realmente nos miramos a los ojos, lo primero que pensé es mostrarle cómo soy yo realmente y qué significa la música para mí, digamos, ¿no? Forma de nos estábamos encontrando, anduvimos así uno al lado de otro, uno saliendo, uno entrando, uno volviendo a entrar, tipo ahora le toca a este, ahora le toca al otro, pero al pasar unos 20 minutos ahí sí, yo sentí, todos sintieron cuando nos entendimos, se fusionó y explotó todo, una energía increíble. Parece que es muy indispensable también salir de la estructura, ¿no? Para crear arte en cualquiera de sus, digamos, de sus formas, porque tiene muchas formas que se van mezclando también. Por ahí un artista es muchas cosas, un artista es muchos artes, hay otros artistas que son un arte, por ejemplo, ¿no? Pero también se da eso, de que hacen varios tipos de arte, digamos, pero me parece que es fundamental la improvisación por generar una nueva comunicación y un nuevo producto, digamos, que salga de lo regular, por así decirlo. Es isso, essa foi uma oportunidade de conhecer esses músicos geniais acá, compartilhar esta canção, estes temas, componer em um dia. E aí próximo dia já ser el show, não? Então esse foi uma experiência performática, assim, foi algo mais, creo que performático para expressar, assim, poner as potências que temos, assim. Justamente lo que pasó hoy, casi no hablar, sino que mirarse nada más, algún movimiento así corporal para marcar algo que se viene o cosas así. Y se entiende re bien, no hace falta ni hablar.
de unir masas. O sea, eso es lo que yo pienso y opino del arte, porque puedes compartir muchas formas de pensar con otra persona y comienza el otro y así, y ahí se empieza a hacer un círculo, ¿no? Y nos empezamos a juntar, assim, uma forma de unir as pessoas. Eu acredito que, né, respondendo a sua pergunta, a arte é essa ferramenta de integração, né? Eu aprendi isso na fronteira, assim, a troca das culturas. Acho que é uma forma de o mundo se juntar, não em guerra, mas em arte, né? Então essa é uma ferramenta que vai fazer as pessoas se respeitarem, se admirarem as diferenças que elas possuem. Acá lo que vengo a ver son personas, hermanos, digamos, ¿no? En la frontera, digamos. Personas que por ahí tienen alguna diferencia en lo idiomático, que para otros lugares sería muy difícil hablar, pero para mí no, digamos, porque soy eso, digamos, o sea, me crié en eso, conozco muchas palabras, digamos, ¿no? El significado de muchas palabras y me conecto a través de eso. Entonces es como una reivindicación a lo nuestro, digamos, porque somos la frontera, de cierta manera. O sea, corre por nuestras venas sangre de frontera. Acho que o público ele deixa o negócio mais forte, né? Ele dá força pro artista, na verdade, assim. Acho que sem o público, o artista ele fica num limbo, né? Assim, é como deixar uma arte na gaveta, assim, né? Mas na hora que você chega numa performance e tem as pessoas, é como você mostrar para as pessoas o que você tem, assim, na gaveta, sabe? Mostrar para as pessoas que você já estudou, passou, meio que você sente, que você pensa, né? E eu acho que é isso, sem público o artista fica num limbo. Vos estás tocando y hay un momento que vos entras en un trance así, te olvidás de lo que estás haciendo, automático, ¿no? Estás tocando y de repente mirás, es como se te tapa todo, no escuchás nada y mirás así, mirás todo a tu alrededor, mirás así, este lugar está hermoso y entonces tipo te va cargando porque te inspira un lugar así, en donde está el escenario, todo el lugar, es impresionante, influye demasiado a la hora de zapar, de improvisar y en el momento de unirse con los demás músicos. Y por otro lado, o sea, el fluir del agua, que tiene mucho que ver con la música nuestra, digamos, ¿no? Que tenemos en común con todos estos chicos, digamos. Más allá que tenemos facciones que tienen que ver con lo occidental, con el rock, ¿no? Todo eso tiene que ver con inspiraciones que se le dieron a muchos artistas que hoy reivindican lo nuestro, digamos, o que siempre reivindicaron, pero también tiene que ver, digamos, con la idea del hoy, digamos. Lo que pasó hoy fue un fluir, digamos, ¿no? Fluía energía, fluían sonidos.
hacer significa entrar en uno mismo, tratar de entenderle a la otra persona, porque no tiene que ser solo vos ahí en el instrumento, porque no tenés que escuchar, tenés que estar en el momento, tenés que conectarte con los demás músicos, senão não vai sair nada. Entender um pouco de como são, né, as diferenças e contemplar elas de uma maneira harmoniosa, né, o que eu acredito, né, do fundo do coração, que vai acontecer, está acontecendo, e cada vez mais isso vai se fortalecer, e assim a gente pode chegar até um futuro com menos conflitos, né, e mais felicidade, né, más felicidad, menos conflictos entre más arte, por favor. Me invita a eso, a la reflexión, al significado de la música y la improvisación en mi vida, digamos. Más que nada la música como conexión de distintas culturas, por así decirlo. Distintas, no tan distintas, pero para conectar, para generar, digamos, cosas lindas dentro de cada uno de los que están acá. Mucha alegría, mucho amor, como se ve, digamos, que es lo ideal, digamos, ¿no? Porque es generar en un tiempo muy difícil que estamos viviendo, como culturalmente, digamos, ¿no? Generar, digamos, una ilusión, por así decirlo, ¿no? Que esto tiene que seguir y que hay que resistir de cierta manera, siempre.